Muy buenas noches. Hoy, hace 13 años, allá en el 2010, empezó la señal de Foro TV, precisamente aquí en este mismo estudio. Y sí, hoy, hace 13 años también, en punto de las 10 de la noche, en aquel entonces comenzó Es la Hora de Opinar. Así que estamos de fiesta, estamos de aniversario. Aquí nos trajeron, de hecho, un pastelito que ahorita vamos a partir allá afuera. Pero lo que le quiero decir es que yo estoy muy agradecido con usted, con la audiencia, porque son los que han hecho posible este aniversario tanto del canal, de esta señal de Foro TV, como de Es la Hora de Opinar. En la tradición judía, cuando uno cumple 13 años, pues pasa de la niñez a la adultez. Entonces, bueno, pues siguiendo, digamos, esta idea, estamos entrando hoy en Es la Hora de Opinar ya a nuestra edad madura, a nuestra edad adulta, y esperemos seguir con más años. Todo depende, desde luego, de ustedes, de la audiencia, que nos sigan apoyando. Saludo aquí en el estudio a Denise Dresser, quien comenzó con nosotros hace 13 años, ¿no? Tú eres de las fundadoras, De Denise. las fundadoras, sí, ya de la vieja guardia. De la vieja la guardia. ruca. No, ¿qué pasó? Sí, está muy joven, Denise. Pero qué bárbaro, cómo se ha ido rapidísimo, ¿no? Y te confieso que cuando me invitaste, Sí. yo tenía algunas dudas, porque fue una época muy ríspida entre miembros de la sociedad civil y la televisora y demás, pero me ofreciste un espacio de entera libertad y así ha sido durante estos 13 años. Yo le agradezco al público que nos ve, aunque estén en absoluto desacuerdo conmigo o con nosotros en múltiples ocasiones, significa que todos estamos pensando, aunque no de la misma manera. No, claro, y hemos cambiado de opinión y hemos visto muchos fenómenos. Ya nos tocó 3 presidentes, nos tocó 2 elecciones presidenciales, vamos por la tercera, ¿no? Y te agradezco a ti, Leo, que me hayas invitado, que hayas tenido la confianza de invitarme, y te considero un gran colega y un amigo. No, muchas gracias. Y yo quiero agradecer desde luego a los directivos de esta empresa, que han sido muy respetuosos, hay que decirlo, con nuestro programa, que nos han permitido aquí seguir haciéndolo con toda libertad, hay que decirlo, con mucha responsabilidad. Y bueno, pues Mario, tú te integraste, ¿qué hace? ¿Serán 10 años? La primera vez que me invitaste para hablar de un artículo que había escrito yo por ahí fue hace más o menos 10 años, 9 años. Entonces, como ya es costumbre aquí, sello de la casa, permíteme juvenearte. Saludos a Gibran. Nos vamos a juvenear hasta que tengamos 100 años todos. Ahí salió. Y bueno, también quiero saludar vía remota a Pablo Magluf, que pues Pablo, tú que tendrás como 6 años, 6, 7 años en Es la Hora de Opinar, si no me equivoco. No, Leo, 4 apenas. 4. Me invitaste en 2019. Sí, soy el más joven. Ya tienes víctima, ahora sí. Ahora sí lo puedes juvenear. 6 años, parecen más, Pablo. Oye, pero de verdad es que sentido. Es un verdadero honor ser parte del mejor programa de debate en México. Muchas gracias. Y más el top, felicidades por este Ándale, ahora que mencioné lo de la tradición del bar mitzvah, que es este paso a los 13 años, pues sí, más el top y ya, ¿no? Qué buena onda, pero vamos, como siempre, a debatir. Y hoy vamos a debatir, Denise, el tema de las obras de este sexenio. Hay una ya terminada, que es el Felipe Ángeles, ¿no? Que pues ha dejado mucho que desear, pero pues, eso lo analizaremos. Y hay otra que es la refinería de Dos Bocas, que pues ya sabemos que va a costar el doble de lo que originalmente estaba presupuestado. ¿Cómo ves estos proyectos insignia del presidente López Obrador? Pues el presidente, cuando era opositor, se quejaba de las obras faraónicas, los elefantes blancos, y dejó de quejarse cuando empezó a hacer sus propias obras faraónicas y sus propios elefantes blancos, porque ha proseguido con una vieja tradición, una pésima tradición de hacer mal la obra pública en México, de hacerla sin manifestaciones de impacto ambiental, de hacerla por capricho. Ahí está el Tren México-Toluca, el capricho de Enrique Peña Nieto,
que nunca se va a terminar porque ya salió tan caro que habría que subsidiarlo por el resto de la vida del planeta. Aunque dicen que van a terminarlo este sexenio, ¿eh? Yo no veo cómo, porque yo paso a veces por ahí, no veo cómo. Bueno, quizá lo terminen, pero va a resultar una obra subsidiada por sécula seculorum por el gobierno federal. Obras que son caprichosas, que se empiezan sin planes ejecutivos, donde no hay, por ejemplo, en el caso del tren México-Toluca, recuerdas que no se liberaron los derechos de vía y por eso salió más caro. Estamos viendo esos viejos vicios reproducidos y quizá de manera más costosa, con el Felipe Ángeles, con el Tren Maya, con Dos Bocas, causándole un gran daño al erario. Porque en la medida en la que no se planean profesionalmente, en que no hay los estudios suficientes de viabilidad, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles, que no acaba de despegar, y yo creo que todo lo que se ha propuesto de el cabotaje, o sea, que aerolíneas internacionales puedan realizar vuelos domésticos desde ese aeropuerto, que se pase ahí los vuelos de carga y demás, es para lograr que funcione de alguna manera, porque los verdaderos beneficiarios son los aliados del presidente, los miembros del ejército. Pero un dato sobre el Felipe Ángeles, es un aeropuerto que funciona gracias al subsidio permanente del gobierno de México. O sea, dinero nuestro, dinero de nuestros impuestos. Más de 1,000 millones este año, va a costar de subsidio. Exactamente. Y aunque el Felipe Ángeles crece muy poco. Les recomiendo el seguimiento que ha hecho del Felipe Ángeles Sebastián Garrido en la revista Nexos, donde dice crece a un 3.9, 3.1%, que no es el 30% de la meta en términos de pasajeros que viajan por ahí al mes. Y los únicos destinos internacionales que tiene son Caracas, Panamá y Santo Domingo y La Habana ni siquiera vuelos comprobados recientes. Y entonces he ahí un aeropuerto que se creó para supuestamente descargar el tráfico aéreo, descongestionar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para aliviar el problema que tenemos por la cancelación de Texcoco. Texcoco, que supuestamente era... Yo nunca fui fan de Texcoco, creo que tenía serios problemas, pero de cualquier manera se prometió que se aliviarían los problemas que ya enfrentamos, y no ha sido el caso, al contrario, se han acentuado. Y hoy por hoy... El aeropuerto de la Ciudad de México está peor que nunca. Y de por sí no era una joya, ¿eh? Y según Sebastián Garrido, todavía el 92% de los pasajeros del sistema aeroportuario mexicano, o sea, del Valle de México, usan ese aeropuerto. He ahí la evidencia del fracaso del Felipe Ángeles, también por la falta de rutas de acceso, que no tiene las certificaciones necesarias, es un aeropuerto muy pequeño, pero el simple hecho de que tengamos que subsidiarlo y que lo estemos subsidiando para que los beneficiarios al final del día sean las Fuerzas Armadas, es algo que debería indignarnos a todos. Muy bien. Por cierto, dentro del catálogo, digamos, de obras de este sexenio, se menciona muy poco la que creo que es la única que tiene sentido y creo que va a ser un éxito, que es el tren transísmico. Yo creo que ese sí es un buen proyecto para, por la naturaleza económica de unir, digamos, el sureste del país para que las mercancías salgan hacia la costa este de los Estados Unidos. Le das al clavo al mejor y casi único ejemplo de una inversión de este gobierno en la zona del sur-sureste con una lógica de detonación de crecimiento económico, pero que nos pone... Es de alguna manera comparable a los otros proyectos en el sentido de que la falta de planeación, la mala ejecución ha hecho que no llegue tampoco a buen puerto y la idea ahí es que llegara a dos buenos puertos, uno Puerto Chiapas y el otro llegaba a Coatzacoalcos, me parece, del otro lado, y iba a conectar toda una zona donde se podían transportar cosas de océano a océano, del Golfo al Pacífico, mercancías y en general generar un corredor de crecimiento económico alrededor de ese tren.
Ahora, los trenes por sí solos no generan desarrollo económico ni hacen justicia a las comunidades si no tienes un plan que acompañe la vía del tren con algo de inversión alrededor, con estrategias, por ejemplo, de uso de suelo, en el caso del Tren Maya turístico, de detonar pequeñas industrias de hotelería hostalera que beneficia a los miembros de la comunidad, pero eso es otro plan. Y si algo no tienen estas mega obras de infraestructura, es esos planes de acompañamiento social que les den la viabilidad económica y entreguen los beneficios potenciales que pueden tener sobre las comunidades que viven alrededor, que se repartan de manera justa, que tengan esta idea de crecimiento inclusivo. ¿Qué tanto se le debe a esa península? Porque si estoy de acuerdo en la intuición original de esta administración de invertir en el sur-sureste, porque era una deuda histórica y el país no podía seguir creciendo. Quizá una de las trabas que tenía para poder crecer a tasas mayores históricamente ha sido la desigualdad en la inversión privada, sobre todo porque la pública ha sido muy poca en general, pero privada en el norte y el sur. Y mientras no se iguale el sur al norte, México no va a poder tener las varias capacidades que se pueden hacer las sinergias para detonar un crecimiento de mayor tasa. Entonces, la intuición es correcta. La cosa es cómo logras que esas inversiones sean redituables. Y eso es lo que parece que esta administración no supo calcular desde el comienzo. Dos Bocas es otro ejemplo, el costo al doble, quién sabe cuándo vaya a ser redituable. Tiene el argumento, por lo menos, de la soberanía energética. Aquí hemos tenido a varios en materia energética y todos dicen que ni se va a producir petróleo refinados de petróleo durante este sexenio, ni nunca se va a recuperar el capital invertido, ¿no? Más allá de los gastos de operación, pues hay que recuperar el capital invertido y no se va a recuperar. Y solo cierro diciendo, mira, que Pablo nos lo cuente mejor dado que él vive allá. Sí. Pero la Riviera Maya fue un proyecto de desarrollo, de inversión pública al comienzo, luego mucha privada, cuya idea era detonar crecimiento y riqueza económica para los más pobres, para algunos de las poblaciones más olvidadas de México, la población maya que vivía muy mal en esa época. ¿Tú crees que ha mejorado al mismo ritmo que han mejorado los bolsillos de las compañías que ahí han invertido? No, porque el modelo de desarrollo de ese tipo de hotelería en Cancún es bastante extractivo. Toda la Riviera Maya, de hecho, no integra las comunidades al estilo de turismo como lo hacen, por ejemplo, en Europa, montones de proyectos turísticos donde la comunidad es partícipe activa del desarrollo turístico y se beneficia. Acá son corredores de trabajos precarísimos de gente migrante que ha llegado a poblar la Riviera Maya y que estos proyectos nuevos de inversión del gobierno de izquierda tampoco parece que van a poder atender. De hecho, por ejemplo, en el caso de Tulum, que creció muchísimo, ya se lo acabaron, por cierto, Tulum, desde un punto de vista turístico. Tú lo sabrás mejor, Pablo, pero el otro día leía que es de los municipios con mayores tasas de pobreza en el país, Tulum. O sea, ¿no? Por un lado, el desarrollo turístico enorme y por otro lado, pues la realidad de este México que, a pesar de que crece, no crece como debería de crecer con una mayor igualdad. Pablo. Sí. Y también de homicidios. Tulum está en 125 más o menos por cada 100,000 habitantes, que es 6, 7 veces la media nacional. Wow. O sea, estás hablando de 20 veces Los Cabos. Sí. Cancún desde el 2015 se duplicó en homicidios por cada 100,000 habitantes, llegando casi a 40. De hecho, hace muy poco la señorita García Vilchis me acusó de clasista en la mañanera por decir que la Riviera Maya estaba sufriendo justamente un proceso de deterioro similar al de Acapulco. De hecho, usé la palabra acapulquización. Creo que un poco se refiere a eso, Mario, a esta degradación que sucede en los centros turísticos que pasan de paraísos de clase mundial. Acuérdense que Acapulco pues fue cuna destino de los principales turistas del mundo, ¿no? ¿Del jet set? ¿Perdón? ¿Del jet set? Digo, o sea... Del jet set, claro. Exactamente. Y ahorita Acapulco anda en 52 homicidios por cada 100,000 habitantes. Obviamente ya no es un destino turístico mundial, es nacional, y si eso constituye clasismo, pues bueno, ¿no? Vaya a saber tú la
la racionalidad detrás. Pero a Cancún a la Ribera hay que añadirle, terrible situación de transporte con las mafias sindicales de taxistas que no dejan entrar a la competencia, además de que son una fuerza política importante para los gobernadores, pues son literalmente una mafia que se aprovecha de los turistas, cobrándole lo que quieren, sin ninguna fiscalización, prostitución infantil, desastre ambiental, mala planeación urbana. Vete a saber, ¿no? O sea, son todas esas combinaciones inherentes al desarrollo, al subdesarrollo propio de centros turísticos que no se planearon bien, que son anidados de corrupción, en fin, ¿no? Ahora, fíjate, yo quería No, adelante. Leo, es que me interesa mucho el tema de los costos que menciona Mario, porque precisamente una forma de evaluar estos proyectos no solo son los costos directos, los costos cuantificables monetarios, sino los costos en consecuencias, ¿no? En resultados, en costos de oportunidad. Y es muy sintomático, creo, de estos proyectos, particularmente el AIFA y Dos Bocas, que se han financiado a costa de otras cosas que en teoría son muy importantes para precisamente lo que dice Mario, el desarrollo de la gente, digamos, de la colectividad. O sea, si tú mides y cuentas lo que ha costado el AIFA, que son casi $500 millones de pesos, billón con B, de 12 ceros, considerando la cancelación del Naim, pues te da para financiar la Secretaría de Salud, Leo, de Bienestar, de Educación y de Seguridad juntas. O sea, es una barbaridad. Y lo mismo con Dos Bocas. Dos Bocas, el gobierno le está inyectando a Pemex vía transferencias de la Secretaría de Energía y vía la reducción fiscal del impuesto, ¿cómo se llama? El DUC, el famoso DUC, el derecho de utilidad compartida. Exacto, sí. Son transferencias de cerca de $500 millones también, igualito que el AIFA, $500 millones de pesos anuales a Pemex. Te digo, la verdad es que nada más con el AIFA y Dos Bocas alcanzaba para financiar un sistema de seguridad social universal para la gente que creía que esto iba a ser una socialdemocracia, que López Obrador era un socialdemócrata. Pues ahí están, con dos proyectos se podía financiar. Bueno, y vamos a ver los resultados. Por cierto, estábamos hablando del desarrollo en las comunidades en el tema. Entiendo que he leído algunos artículos del impacto que ha tenido la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, donde también otra vez llegaron muchos trabajadores, no había vivienda, o sea, carísimo todo, en fin, no hay la infraestructura, ¿no? Y me choca decir esto, Denise, pero lo he escuchado muchas veces de gente que dice, es que construyeron esto a la mexicana, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado ese... Y es horrible decir eso, ¿no? Como si a la mexicana es que se los echaron así, sin planeación, sin una idea clara, ¿no? O sea, tú echas el ladrillo y ahí vas construyendo, ¿no? Pero es que así terrible decir eso, terrible. Pero así ha sido nuestra historia. Por ejemplo, la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco se adjudicó de manera directa al ejército y acabó costando, creo que 75% más de lo que hubiera costado si se hubiera planeado, porque se empezó a construir la barda sin una idea clara de exactamente cuánto terreno iba a ocupar ese aeropuerto. Lo que vemos es mucho voluntarismo, muchas decisiones que se toman, yo diría, por razones políticas, personales, de ego, de orgullo.
dejar un legado. De inaugurar en un sexenio. Inaugurar en un sexenio. Sí. Bueno, muchos de los problemas de la línea 12 vienen por el apresuramiento en la inauguración. El aeropuerto Felipe Ángeles se inauguró sin que estén terminadas las rutas de acceso. Ese famoso tren en el cual viajó el presidente, ese tren no llega existe todavía al Felipe Ángeles. ¿Y por qué esta insistencia, presidente tras presidente, y de ahí el famoso dicho? Yo creo que hay algo dejo el legado, esto está a mi nombre, esto es lo que yo hice, y además en el caso del López Obrador le ha funcionado mucho usar la obra pública para generar apoyo político, porque en este país hay también otro dicho, el mejor político es el que más obra pública hace. Sí. O, bueno, quizás robe, pero también salpica. Sí. Y el hecho de que estén ahí las obras concluidas es señal de triunfo. Sí. El segundo piso. Exactamente, el segundo piso. No. Y es lo mismo de el Felipe Ángeles, el Dos Bocas. Leía yo una nota la semana pasada que el estado de Nuevo México produce más petróleo que el país de México. Sí. Con esos en los últimos 10 años lo rebasó, pero es fracking, hay que tener cuidado con eso. Sí, pero a lo que voy es que la producción petrolera en México no está aumentando. Estamos a niveles de 1979. Exactamente. Entonces, el gasto de Dos Bocas, el doble de lo presupuestado, y eso es resultado de no tener un proyecto ejecutivo, de no hacer un estudio costo-beneficio. Recuerdan que cuando se planteó la obra, diversas constructoras dijeron que no se podía construir con el presupuesto que decía el gobierno de México tener, que eran 9,000 millones de dólares. Sí. Ahora ya vamos a llegar casi al doble para producir algo que, a ver, en esta semana estamos hablando de Dos Bocas. ¿Cuál es la gran noticia a nivel internacional desde finales de diciembre? ChatGPT, el hecho de que hay una nueva innovación tecnológica, la inteligencia artificial, que te permite reproducir texto, que está cambiando al mundo, va a cambiar la forma en la que va a cambiar muchísimos trabajos, todo lo que tiene que ver con la palabra escrita, quienes hacen guiones, todo tipo de innovación que va a suscitar esto. Y estamos aquí anclados mirando por el espejo retrovisor a un modelo de desarrollo sustentado en el petróleo, que ha sido el paradigma, digamos, narrativo del presidente López Obrador desde que llegó al gobierno. Esta idea de que el petróleo va a ser otra vez el gran motor del desarrollo de México. Cuando el mundo ya está en otro lado, está cambiando aceleradamente las nuevas tecnologías. Bueno, el hecho de que Tesla esté pensando en construir una fábrica aquí para empezar a producir carros eléctricos, cuando nosotros en términos de generación de electricidad le estamos apostando otra vez al monopolio estatal y otra vez a la producción de electricidad usando energías sucias y fósiles y demás. Es el costo del doble de Dos Bocas, que no va a ser redituable, y el costo de oportunidad para lo que estamos dejando de hacer cuando nos estamos enfocando en una obra que creo que es un símbolo al pasado. Y fíjate que aquí entra a colación lo que están haciendo países como los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, la propia Arabia Saudita, que ya entendieron que se les va a acabar el negocio de las energías fósiles. Todavía falta mucho tiempo, pero saben que va a llegar el momento y están invirtiendo precisamente en cosas que no tienen que ver con la antigua economía, ¿no? Eso a ellos más les vale, ¿no? Porque sus economías son profundamente dependientes del petróleo. Claro, si no generas otra industria, te mueres. Así es. Más vale que inviertan su dinero bien. Sí, pero regreso, tú dices, y creo que tienes razón, qué bueno que se le hizo justicia al sur-sureste. Lo que no sabemos es que si estuvo bien con esas obras. Qué bueno que se intenta hacerle justicia. No sé si ya se le hizo justicia. Perfecto, muy bien. Pero el tema era si era con estas obras. Y no parece ser el caso, ¿no? No es ni con esta ni con ninguna obra en particular, porque no hay obras mágicas que resuelvan el problema. Lo que tiene que haber es un buen plan de desarrollo y las obras estén en función de ese plan de desarrollo para el sur-sureste. Como hicieron los chinos también, ¿no?
Sí, porque piensas en regiones enteras que vas a desarrollar con una industria aquí, con inversiones de otro tipo acá, que no necesariamente tenga que ver con descontar impuestos o solamente dependiendo del turismo. Perdón que te interrumpa, pero hay otros ingredientes. O sea, desarrollar una región también depende de inversiones masivas en educación, en salud, universidades, en transporte. El transporte es particularmente evidente como aquí no se resolvió, no se pensó. Y me refiero al transporte a IFA, que todavía sigue sin resolverse, pero que definitivamente es necesario. Y no solo entre Buenavista y el aeropuerto, sino entre aeropuerto y aeropuerto. Porque lo que se supone que hace tener 3 aeropuertos chicos, en vez de uno grande, es que puedes como distribuir la cantidad de gente en cada lugar, pero necesitas conectar para las interconexiones. Si no, ve lo que hizo Dubái, que hizo un aeropuerto hub. Grande. Un aeropuerto hub, ¿no? Allí en la península arábiga, pero pues te bajas en ese aeropuerto y, hombre, ¿qué aeropuerto? Sí. ¿No? A falta de un aeropuerto hub, por lo menos necesitas buena conexión entre los aeropuertos. Pero esa era la idea del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Hacer un aeropuerto hub. Eso se perdió. Se perdió como una idea de crecimiento regional. Sí, pero si vas a hacer ya los 3 pequeños, digamos, bueno, por lo menos te preocupas por la conexión entre ellos. Entre los pequeños, ¿no? Y incluso en el Tren Maya se dice mucho que iba a ser como también transporte, pero en términos de transporte para la población local es quizá una de las peores inversiones del planeta porque es carísimo. Carísimo. Por pasaje por persona. Sí. Es altísimo. Sí. Sale mucho mejor otro tipo. Y si a Cancún le hace falta algo, y en general a toda esta península, es transporte público de buena calidad, como a muchas ciudades de México, ¿eh? Sí. Pero también no parece haber sido hasta ahora una preocupación particular del gobierno federal de Morena. Algunos gobiernos locales sí han invertido en transporte público y la Ciudad de México es ejemplo de los esfuerzos, las tragedias, pero la visión de continuar con las inversiones en transporte público. Y allá donde le podría cambiar la vida a tantos trabajadores, tú has visto cómo llegan a trabajar los grandes resorts en camionetitas en la carretera, esperando en la noche, salen por las salidas de trabajadores que no son las salidas de los turistas a un lado, y ahí están arriesgando el pellejo a que los atropellen sin luz, sin nada. Bueno, ¿qué les ayudaría a mejorar a los habitantes? Un Tren Maya que te puedes subir para turistear y que además sale carísimo, o un buen sistema de transporte público entre las zonas de los trabajadores y las zonas donde trabajan. Totalmente. Todo eso es lo que, a mi punto de ver, pues no se ha resuelto con ni con muchos de los otros programas. Bueno, una última conclusión, porque se nos acaba el tiempo, Pablo. Bueno, Leo, proponías como, digamos, elemento de evaluación lo que este tipo de obras nos dicen del gobierno. Decías que no se puede considerar un problema congénito mexicano, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. Sí. Pero creo que sí se puede considerar un asunto de política local, de maneras de hacer política local y también personal, en el caso de la idiosincrasia López Obradorista. En el primer caso, yo creo que ambos son ejemplos, tanto el AIFA como Dos Bocas, de los clásicos manotazos autoritarios, irracionales, obcecados, unipersonales, contrarios a toda la evidencia y los datos, de una política premoderna, o sea, una política que no está ceñida por el Estado de Derecho. Ahí, pues, desde luego que puede pasar lo mismo en Arabia Saudita con ese mismo tipo de régimen, pero te atienes a si el personaje es inteligente o no, ¿sí? No a un andamiaje jurídico, institucional, procesos. Aquí en México, ahora estamos atenidos a la voluntad de un personaje. Sí. Y ahí entra el siguiente criterio. La manera de hacer elefantes blancos y obras públicas de López Obrador, así siempre ha sido. Esto no puede ser sorpresa. Lo mismo pasó cuando fue jefe de gobierno, un poco en alusión a lo que yo decía del recorte y de la austeridad extrema. Pues cuando fue jefe de gobierno, igual recortó los programas sociales, los fideicomisos, los programas de estímulo,
para remar todos los recursos a sus obras públicas. Una de las más pues emblemáticas es el segundo piso, pero sucedió exactamente lo mismo. Es decir, ahorcas la política social para financiar proyectos pues espectaculares, ¿no? Bueno, pues ahí está. Desde luego es un tema que seguiremos hablando, va a ver cómo va a cerrar el sexenio, ¿no? Con estas obras emblemáticas, pero por lo pronto, pues la que ya se terminó, que es la IFA, pues no ha funcionado. Le falta la aduana, porque estaban diciendo pasar Pantaco, pero Pantaco, que es la aduana del actual aeropuerto, no se puede pasar porque ahí llegan los trenes y todo. Entonces necesita su propia aduana si se quieren llevar la carga, pero eso parece que tampoco lo planearon. Bueno. No, a ver, el gran logro de la IFA hasta este momento ha sido que Joe Biden aterrizara ahí. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta. A cambio de aceptar 30,000 deportados al mes. Bueno, salió caro el aterrizaje del Air Force One. Teoría del complot. Exacto. Gracias, Mario. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Vamos a hacer una breve pausa. Viene Arturo Sánchez, ex consejero del INE, para hablar de pues el plan B de la reforma electoral, lo que significa este plan B. Regresamos.